Hay frases que, no sé, lo dicen todo, ¿verdad? Solo escuché ruidos de espadas. Con solo eso ya te transporta, nos mete de lleno en el ambiente de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que, literalmente, partió la historia en dos. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Es que esta cita de Fernando del Paso lo clava, capta a la perfección ese vértigo. No fue solo una guerra, fue el fin de una era. Imaginaos la sensación de que de un día para otro el mundo que conocías se ha desmoronado, con una escala de muerte que, bueno, es que no nos entra en la cabeza. Y aquí tenemos la cifra, la cruda realidad detrás de las palabras. Más de 20 millones. Pensemos un momento en este número. 20 millones. Es una auténtica barbaridad, algo que paraliza. Y es clave recordar que no son solo números. Cada uno es una historia, una vida rota, un futuro que nunca existió. Para entender la guerra hay que empezar por aquí. Y es que esto no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Se le llama guerra total por eso, porque lo implicó todo. A la gente en sus casas, las fábricas, las economías, todo el mundo estaba en guerra. Cayeron imperios que llevaban siglos en pie. Pero ojo, porque debajo de esa historia que todos conocemos, la de los países y las alianzas, se estaba librando otra lucha más silenciosa, una que ponía a prueba lealtades que parecían sagradas. Vale, para entender cómo se pudo llegar a algo así, a este punto de no retorno, tenemos que echar la vista un poco más atrás. ¿Cuáles fueron las raíces de este conflicto que, de verdad, lo cambió todo? Un historiador, Eric Hobsbawm, le puso un nombre que me parece genial: el largo siglo XIX. 125 años, desde la Revolución Francesa hasta 1914. Fue como una olla a presión. Durante todo ese tiempo se fueron cociendo los ingredientes del desastre: el nacionalismo a tope, la carrera por tener más colonias, un sistema de alianzas que era una tela de araña. Era como si todas las piezas se estuvieran colocando para la tormenta perfecta. Y la tensión, claro, no paraba de subir. Esta cronología es como la mecha de una bomba, que se va quemando poco a poco y cada vez más rápido. Cada uno de estos conflictos era una nueva chispa, una crisis que calentaba más el ambiente en Europa, hasta el punto de que una guerra total ya no parecía una opción, sino algo inevitable. ¿Y los Balcanes? Bueno, los Balcanes eran el polvorín. Pero aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque debajo de la narrativa de siempre, la de los bloques y los nacionalismos, hay otra capa, una mucho menos conocida, una conexión sorprendente que cruzaba las propias trincheras. La pregunta es potente, ¿eh? A ver, mientras los gobiernos se armaban hasta los dientes y la propaganda echaba humo, ¿era posible que hubiera algo que uniera a los mismos líderes que estaban a punto de mandar a millones a matarse? ¿Una lealtad secreta por encima de las banderas? Pues la respuesta es alucinante, y está donde menos lo esperamos. Resulta que sí, figuras clave en ambos bandos, en los dos, tanto en la Entente como en las potencias centrales, compartían un mismo juramento. Pertenecían a la misma fraternidad internacional, una que precisamente predica la hermandad universal. Eran masones. Vamos a ver esto con nombres y apellidos, que es como mejor se entienden las cosas. Cómo esta dualidad increíble se vivió año tras año, con protagonistas que compartían la escuadra y el compás, pero se enfrentaban en el barro con cañones y bayonetas. Nos vamos a 1915, a la terrible campaña de Galípoli. Por un lado, ¿quién idea el plan de invasión de los aliados? Un joven Winston Churchill, miembro de una logia inglesa. Y por el otro, ¿quién se convierte en el héroe inesperado de la defensa otomana? Pues Mustafa Kemal, el futuro Ataturk, que también estaba vinculado a la masonería. Es increíble, el atacante y el defensor, hermanos. Saltamos a 1916, el Somme, quizá el año más bestia de la guerra. La ofensiva británica, una de las mayores carnicerías de la historia, es dirigida por el mariscal Douglas Haig, un masón escocés. Al mismo tiempo, en el bando alemán, otro hermano, el príncipe Maximiliano de Baden representaba justo lo contrario. Era una voz pidiendo humanidad y paz. Dos caras de la misma moneda. Y llega 1917, el año que lo cambia todo. En Rusia, que se está desmoronando, un masón, Alexander Kerensky, toma el poder e intenta sacar a su país de la guerra. Y justo al otro lado del charco, en Estados Unidos, otro hermano, el general John J. Pershing, hace lo contrario, lidera la entrada de sus tropas en Europa, lo que inclina la balanza definitivamente. Fijaos qué paradoja. Y llegamos al final, a 1918. El imperio austrohúngaro se viene abajo. Quien lidera la revolución en Hungría es Mihai Károlyi, miembro de una logia de allí. Y mientras, en el bando vencedor, el que corta el bacalao en Francia es Georges Clemenceau, el tigre, también masón del Gran Oriente. Uno simboliza el colapso y el otro la victoria más dura e implacable.
Se acaba la guerra, se callan los cañones, pero la paz a veces es casi más complicada que la propia guerra. Ahora tocaba reconstruir un mundo hecho cenizas, y de nuevo, ¿a quiénes nos encontramos? A masones en lados opuestos del debate. Esto es un ejemplo perfecto de la fractura que vino después. En Italia, el poeta y masón Gabriele D'Annunzio echaba leña al fuego, hablando de una victoria mutilada, alimentando el revanchismo. Y mientras, en Alemania, el canciller Gustav Stresemann, también masón, hacía lo imposible por la reconciliación, por la diplomacia. Dos hermanos, dos caminos totalmente opuestos para el futuro de Europa. Y es que, como bien dijo el historiador Norman Lowe, la paz que se firmó en Versalles fue de todo menos una solución. Básicamente, lo que dice es que partió Europa en dos bandos, los que estaban cabreados y querían cambiarlo todo a la fuerza y los que querían mantenerlo como estaba. Vamos, que se plantó la semilla de la siguiente guerra. Para la propia masonería, claro, la guerra fue una prueba brutal. Forzó a sus miembros a una elección imposible. ¿Qué pesa más, tu juramento de hermandad universal o tu deber con la patria? Perdieron a una generación entera en las trincheras. Y encima, después de la guerra, les llovieron acusaciones de conspiración por todas partes. Pero, y esto es lo curioso, también hizo que muchos se reafirmaran en la necesidad de luchar más que nunca por la paz. Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué lección podemos sacar de esta historia tan particular, de estas lecciones aprendidas entre símbolos de paz en mitad del estruendo de los cañones? Pues la lección principal es bastante dura, la verdad, que los grandes ideales como la fraternidad universal son muy bonitos, pero también muy frágiles. Cuando el nacionalismo ruge, cuando la bandera llama con fuerza, parece que todo lo demás puede saltar por los aires. La lealtad a la patria demostró ser un impulso más poderoso. Y al final, esta historia nos deja una pregunta profunda, una que resuena muchísimo hoy. ¿Cómo hay que prepararse por dentro para que cuando llegue el momento de la verdad, en una crisis, las propias herramientas y convicciones sirvan para construir puentes y no para levantar muros? Y acabamos con esta frase que a mí me pone los pelos de punta, porque si lo pensamos bien, las consecuencias de aquella guerra, los odios que creó, las fronteras que dibujó a sangre y fuego, siguen aquí. Su eco, como aquel ruido de espadas, a lo mejor, todavía no se ha apagado del todo.